Bueno, en este panel que se llama El proyecto perfecto para el usuario ideal, vamos a conversar durante los próximos minutos acerca de la importancia de tener a tu usuario ideal en mente al momento de pensar y diseñar un proyecto inmobiliario. Este aspecto es la clave para generar un producto acorde a lo que el mercado desea consumir, acompañar todo el proceso desde el principio hasta el final con tecnología representa un beneficio tangible para todas las partes. Y los tres invitados que tenemos hoy nos los van a comentar, cada uno desde su rubro específico y desde su visión. Así que bueno, voy a presentar a los panelistas. Por un lado tenemos a Alex Acal, él es cofundador y director comercial de la empresa desarrolladora Nómada. Ellos desarrollan principalmente edificios de oficina en Argentina. Así que bueno, bienvenido Alex. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias Alex. Por otro lado tenemos a Pablo Errejón Alfaro, él es el CEO de Grupo Guía de México, empresa tecnológica dedicada a que los usuarios encuentren el lugar que necesitan. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Y por último tenemos a Poncho Aguilar, es fundador de Perfilan, plataforma mexicana de automatización de marketing que acelera las ventas inmobiliarias entregando prospectos perfilados. Hola Poncho, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, José. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hola Pablo, hola Alex. Y pues adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar entonces con el temario del día de hoy. Tengo una pregunta para Alex. Alex, a ver, contame, en el nuevo proyecto que están desarrollando en Palermo, ¿tienen el usuario ideal en mente? Y si lo tienen, ¿es diferente este usuario al de otros edificios que hicieron antes o tuvieron que adaptar parte del proyecto o propuesta durante la pandemia? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, nosotros históricamente en cada uno de nuestros proyectos tuvimos la particularidad de tener un promedio de entre 20 y 50 reproyectos mientras que estábamos haciendo el edificio. O sea, creemos que los cambios aceleran a un nivel, lo hemos charlado muchas veces nosotros en reunión, donde permanentemente tenemos que estar haciéndoles ajustes a los proyectos que vamos haciendo. Y creo que hoy, el panorama de hoy nos pone en un punto en el cual necesariamente tenemos que dotar de una flexibilidad que antes creíamos por ahí menos necesaria, y hoy definitivamente lo que vayamos a proyectar para adelante va a ser distinto a lo que tenemos hoy en mente y definitivamente a lo que teníamos para atrás. Pero contestando en concreto a tu pregunta, nosotros sí hicimos el ejercicio durante estos años de ir saliendo de lo que era el corporativo tradicional, donde uno típicamente diseñaba un proyecto para el corporativo, digamos, para la empresa en sí misma, donde era la empresa la que tenía que proyectar cierta imagen y cierto programa de necesidades, y creo que algo de lo que fue cambiando en los últimos años, y obviamente se profundizó con la pandemia, tiene que ver con poner a la gente primero, ¿no? Con poner al usuario final por encima de todo, y entender cuál es la necesidad de ese usuario final, y de ahí empezar a construir el programa de necesidades para la empresa. Desde ese lugar es que... Construir de atrás para adelante. Claro, y digo, y hoy a partir bueno, de mucha de la información que hay disponible, tanto de estudios como de las mismas plataformas tecnológicas, uno puede ir viendo cuáles fueron las tendencias de los últimos años. Yo soy muy escéptico en relación a la información que hay hoy en el marco de esta pandemia, ¿no? O sea, creo que hoy todos nos pusieron, nos han puesto en un plano igualitario. Esta pandemia nos puso a todos en el mismo lugar, y nosotros hemos tenido conferencias con gente del exterior y hemos hecho algunos ciclos con charlas con referentes europeos, y creo que todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Hoy todavía ninguno está del todo seguro de hacia dónde va a ir todo esto. Entendemos que hay ciertas tendencias de las cuales difícilmente haya un retroceso vinculado al teletrabajo. Digo, creemos que es complicado el hecho de pensar que va a quedar todo igual a como estábamos antes. Nosotros sí, definitivamente, somos muy optimistas en relación a lo que tiene que ver con el regreso a la oficina. Pero bueno, en función de eso es que empezamos a trabajar y a profundizar lo que ya veníamos viendo en nuestros desarrollos anteriores, trabajando sobre la experiencia del usuario que los transita, en cómo el edificio se vincula con su entorno y cómo se vincula con su gente. Y en este sentido, nuestro desarrollo en Palermo
va a ser como un 2.0 de lo último que terminamos en el distrito, donde ya habíamos diseñado tanto un basamento comercial como un rooftop, como infraestructura de servicio para el edificio y como infraestructura para su entorno directo. Y bueno, y hoy Palermo lo que nos da es una ubicación privilegiada en términos de accesibilidad, que entendemos que hoy que sigue siendo uno de los ejes centrales de la propuesta de valor, el hecho de estar en una ciudad como Buenos Aires, con el retraso de infraestructura que tiene en general, estar en la urbe dentro de lo que tiene que ver con el acceso directo a medios de transporte. Nos da un enorme pulmón verde en entorno, y nosotros ya venimos trabajando desde hace muchos años en cómo integrar el edificio con ese verde, que yo alguna vuelta les he contado de, nosotros damos canastas de picnic para que la gente al mediodía vaya a almorzar al parque, hacemos yoga, hacemos meditación y grupos de running con el parque que nosotros en el Distrito Tecnológico tenemos enfrente. Bueno, hoy Palermo nos da y nos dota de ese verde también. Y después cómo nos integramos con el entorno en relación a toda la propuesta de servicios que tiene hoy uno de los barrios más cancheros, ¿no? La expresión en general es una expresión muy argentina, pero bueno, uno de los barrios con más juventud y con más infraestructura de servicio y de bares y restaurantes que tiene nuestra ciudad. Pero viéndonos para adentro y poniendo el foco un poco en lo que tiene que ver con nuestro propio desarrollo, sí estamos dotando de más de 1.300 metros de rooftop verde en este desarrollo, entendiendo que hoy eso sí es una necesidad muy fuerte, pero principalmente de casi 2.000 metros cuadrados de infraestructura de servicio que hoy viven dentro de un marco conceptual, pero que no sé qué van a hacer dentro de los próximos 2 años. Digo, y sí, hoy... perfecto. Es el cambio que, digamos, el mundo está cambiando a pasos agigantados, la pandemia aceleró todo eso y no hay dudas que los desarrolladores hoy tienen que estar a la altura y que el concepto que uno elabora al principio de un proyecto va mutando, puede mutar, no sé, 50 veces hasta que se termina el proyecto debido a la velocidad con la que cambian las cosas, ¿no? Y las necesidades de los usuarios, ¿no? Que van mutando en ese sentido. Absolutamente, y creo que sí hay ciertos parámetros que ya existían y que ya eran, y que esto lo único que hizo es venir a profundizarlos, ¿no? Ya nadie quiere trabajar en 2,60 metros de altura. Digo, la realidad es que hay ciertos parámetros de espacialidad que se empiezan a entender como ponderadores positivos al momento de diseñar. Hay ciertos parámetros vinculados con el aire, con el aire libre y con estar en contacto un poquitito más con el verde. Dicho todo eso, creo que mucho de eso todavía tiene mucho para cambiar, porque el aire libre es muy lindo, pero en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío, entonces hay que ver si realmente post pandemia uno no prefiere o no sigue prefiriendo ciertos ambientes aclimatados. O sea, creo que hoy todavía hay mucho por ver y creo que el gran desafío que tenemos hoy los desarrolladores es seguir generando productos, seguir generando propuestas, pero con un nivel de versatilidad tal que nos permite entender ese usuario y ese potencial usuario de los próximos 24 o 36 meses. Excelente, Alex. Muchas gracias. Bueno, tengo acá una pregunta para Poncho, para que nos cuente un poco cómo la automatización del marketing ayuda a los desarrolladores a definir cómo pueden hacer un producto acorde a lo que se demanda. Claro que sí, José, con todo gusto. Fíjate que me gustaría, antes de contestar tu pregunta directamente acerca del producto, ¿no? Explicar qué es automatización de marketing. Yo creo que es importante aclarar, ¿no? Porque la automatización de marketing es precisamente ciertos procesos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Como por ejemplo mandar un mailing, saber quién lo abrió, ¿no? Cuántas veces lo abrió, qué tipo de contenido descargó, qué le tengo que mandar después, ¿no? Todo esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de tú pensar precisamente en conceptualizar y vender un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de automatizar el marketing, puntualmente en el tema del desarrollo inmobiliario, estamos hablando de identificar, primero que nada, un contexto de compra de las personas, ¿no? Que el contexto está muy relacionado con en dónde se encuentra la persona hoy que va a comprar, ¿no? Entonces, pensemos que en la conceptualización tú quieres saber cómo están parados el mercado, cómo están parados tus compradores hoy, ¿no? ¿En cuánto tiempo quieren comprar? ¿Cuál es su situación? ¿Tienen una casa, la tienen que vender? ¿Viven con sus papás y van a salirse de casa sus papás? ¿Están rentando y quieren comprar? ¿No? Es bien importante entender ese concepto, ¿no?
al momento de precisamente conceptualizar, ¿sí? Otra cosa que también es bien importante y para eso nos ayuda el Marketing Automation es a identificar la etapa en la que se encuentra la persona que va a comprar, ¿no? Entonces, hay diferentes etapas. Hemos identificado que los compradores en un principio están planeando, ¿no? Y esta etapa de planeación les puede tomar incluso algunos meses, ¿no? Después, cuando la persona ya tiene claro qué es lo que va a comprar, empieza a comparar, ¿sí? Entonces empieza a ver, ok, de las opciones que yo ya vi que aplican para mí, ¿cuáles hay, ¿no? ¿Dónde me conviene más? ¿Dónde me gusta más a mí? ¿Sí? Y una vez que ya tengo identificadas estos lugares, ¿no? A donde yo puedo acceder a una vivienda, entonces ahora sí empiezo a tomar negociaciones incluso, ¿no? Pido una asesoría, le digo, oye, ¿qué te parece si te doy un enganche más alto? ¿No? Entonces, estas etapas, este contexto es bien importante al momento de identificar el mercado, ¿no? Y esto va mucho de la mano con el perfil de compra que tiene la persona. Ahora, para hablar de un ejemplo específico de cómo la automación de marketing ayuda a un desarrollador a conceptualizar correctamente su producto, influye mucho también la arquitectura, como lo decía Alex, ¿sí? La arquitectura como que es la base, ¿no? Tú partes de un diseño para ver qué opina el mercado, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha tocado ayudar a desarrolladores a identificar qué estilo es más conveniente para su desarrollo. Les voy a dar este ejemplo puntual. Aquí en México, en una ciudad que se llama Querétaro, hay un desarrollo muy grande que se llama Cibatá, y un desarrollador que venía vendiendo casas con un estilo, ¿no? Muy clásico, ¿sí? Que era lo que él había estado desarrollando. De repente se da cuenta que probablemente ese estilo en este lugar en específico conviene cambiarlo, ¿no? Pero para él salir a vender 250 casas sin estar seguro de que su estilo ya probado durante años lo puede cambiar, pues ¿qué hace, no? Entonces entra a hacer una automatización de marketing con Perfilan y se da cuenta que el mercado lo que quiere es precisamente un modelo más moderno, ¿no? Entonces, gracias a esta validación que fue muy rápida, ¿sí? Es una validación que este desarrollador hace y muchos desarrolladores hacen en 30 días, ¿no? Sale y vende un desarrollo de 250 casas en tiempo récord, ¿no? Y eso es algo que es súper importante para nosotros comentarlo porque cuando nos dimos cuenta que había mucha vivienda que no tenía todavía compradores y que se estaba quedando, ¿no? Cosa que sucede muchas veces cuando un mercado se sobreoferta, un producto se sobreoferta, nos dimos cuenta que esta es una manera para el desarrollador de poder validar el producto antes de salir a venderlo, ¿no? Y eso creo que a través de la automación de marketing es lo más importante o lo que más le puede ayudar al desarrollador, ¿no? Perfecto, Poncho, muy claro cómo en una instancia preliminar, digamos, la empresa de ustedes puede entrar a ayudar a los desarrolladores a definir un buen producto en base a los potenciales compradores o consumidores de ese producto. Así que muchas gracias. Sí. Voy a De hacer... hecho, si me permite Sí, nada más para terminar, sí. tenemos un estudio de perfilación de la industria inmobiliaria, es el primer estudio que se hizo en Latinoamérica y precisamente en ese estudio que yo los invito a que lo descarguen dentro de la página de perfilan.com, hay precisamente un análisis de cómo buscan los compradores de vivienda en México en el segundo semestre del 2020, ¿no? Y eso es bien importante porque habla de los datos que los desarrolladores hoy tienen que estar observando para poder hacer sus desarrollos con una correcta conceptualización, ¿no? Bueno, muchas gracias, Poncho. Yo le quería consultar a Pablo, que imagino que la instancia en la que los desarrolladores contratan a Grupo Guía es cuando ya tienen definido el perfil del usuario ideal, pero también imagino que la tecnología puede hacer que dichos usuarios ideales se contacten con el desarrollador. En este caso, Pablo, ¿cómo ayudan ustedes desde Grupo Guía a los desarrolladores a llegar a dichos usuarios? Gracias, José. Mira, la verdad es que cada vez nos ponemos más exigentes y le pedimos a los desarrolladores que nosotros seamos los primeros en ser contratados, antes que el estudio de mercado, antes que el arquitecto, a veces si el desarrollador no es el mismo constructor, también antes que el constructor. Y cada vez más se hace un hábito de los desarrolladores que nos contratan
de contratarnos a nosotros primero, ¿no? Pero claro que hemos tenido momentos en el que no somos los primeros, está el arquitecto, está un estudio de mercado previo y así, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos los primeros, tenemos una metodología para encontrar el ADN de qué tipo de proyecto y a qué cliente es el que estamos buscando. Sobre todo en edificios habitacionales, de departamentos, pisos, como se diga en cada país, cada vez nos animamos más a nichificarlos, a buscar desde el origen, basados en data que buscamos en diferentes plataformas que tenemos acceso, o también en estudios de mercado que le pedimos al desarrollador. Combinamos la data que nosotros tenemos en las plataformas con la del estudio de mercado y buscamos cada vez más encontrar un cliente específico. Y de ahí encontramos la imagen del desarrollo, las amenidades y todo lo que representa el desarrollo. Y teniendo, bueno, un paso antes de las amenidades, distribuciones, precio, buscamos, encontramos a qué nichos al que hay más mercado, al que le queremos llegar, y utilizamos la metodología de Clayton Christensen de Job to be Done, y buscamos desde el punto de vista de cómo le resolvemos la tarea al cliente. O sea, no desde el punto de vista del producto, no del cliente en sí, no del servicio, sino de qué le debemos de resolver al cliente. Una vez teniendo este ADN del producto, pues entra el arquitecto, se realiza, etcétera, y buscamos plataformas tipo Perfilan. Utilizamos 3 nosotros para llegar por medio de este marketing automation a los diferentes clientes. Entonces, sí buscamos entrar antes. Cuando entramos ya con un proyecto ya realizado, pues nos vamos más al tema como lo hace Poncho. Bien, bien. Y una vez, digamos, que el desarrollo ya está terminado y empieza la instancia de venta propiamente, ¿cómo ayudan en esa instancia a los desarrolladores? Una vez que ya está terminado y hecho el desarrollo, mira, nosotros tratamos de terminar de vender, a menos que sea enorme el desarrollo, terminar de vender antes de que el desarrollo se termine, ¿no? Nuestra meta muchas veces con el desarrollador es un edificio de departamentos habitacional. Nuestra meta es siempre terminar a la par del desarrollo. Cuando el ticket del desarrollo es bajo y se necesita el tema de las hipotecas, sí a veces seguimos vendiendo, ¿no? Pero utilizamos software para ir sobre el muestreo de clientes que tuvimos, encontrar clientes similares, ¿no? Supongamos, aquí en Guadalajara vendimos 4 torres de departamentos en una zona, y actualmente estamos en un desarrollo que tenemos 6 torres a la venta, ¿no? Que se llama Ventura. Hay cerca de 1000 departamentos. Entonces, más o menos cuando teníamos la tercera torre de Ventura, pues teníamos 4 previas más las 3 actuales, hicimos un data lake al cual le empezamos a meter algoritmos para encontrar clientes similares a los que habíamos tenido. Entonces, cada vez gastábamos menos, encontrábamos al cliente directamente y también podíamos planear de mejor manera cada torre de las que venía, ¿no? Teníamos más argumentos para que el desarrollador pudiera identificar de qué manera hacer la torre. Pero sí, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más tecnología. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Viajamos de vuelta a Buenos Aires con Alex y le quiero consultar a Alex cuáles son los aspectos que tuvieron en cuenta en sus anteriores desarrollos de oficina que favorecieron a lo que hoy en día se llama la experiencia del inquilino. Bueno, antes hablaba un poco de lo que tiene que ver con dotar, por un lado, de infraestructura de servicio al edificio y principalmente de operar y arbitrar esa experiencia.
parte de lo que nosotros nos fuimos dando cuenta en el camino es que no alcanzaba con el hecho de poner a disposición de los edificios la infraestructura. Digo, esa es una parte necesaria porque en la medida donde vos no tenés dónde operar, claramente estás restringido, entonces vos necesariamente tenés que poner a disposición infraestructura para poder generar esa experiencia de usuario. Pero lo que empezamos a ver, y el que terminó siendo nuestro gran desafío, tuvo que ver con operar esa experiencia, y especialmente lo que tiene que ver con edificios multitenant, ¿no? O sea, típicamente cuando vemos los grandes campus de Google, de Apple, bueno, es un single tenant que está tomando y está haciendo propio ese edificio para dotarlo de experiencia. El tipo y el perfil de compañías con el que nosotros trabajamos, independientemente de ser corporativo, de nuestro principal cliente es Mercado Libre, o Nokia, o Huawei, la realidad es que en Buenos Aires son muy pocas las compañías que arman sus propios campus y se dotan de este nivel de infraestructura. Entonces nuestro rol como desarrolladores es trabajar sobre esa experiencia, y como decía, el gran desafío tuvo que ver con amalgamar culturas, ¿no? Y con poder tener en el mismo edificio a Mercado Libre, y que tiene un programa de One Experience para toda Latinoamérica, donde le da los mismos beneficios a todos sus empleados, con empresas mucho más tradicionales como son Nokia, o como por ahí es Huawei, o con empresas locales que no estaban acostumbrados a ese tipo de programas. Y bueno, creo que ahí está nuestro desafío, y veníamos creciendo mucho pre-pandemia. En pandemia lo viramos a virtual, pero por supuesto es muchísimo más forzado, pero creo que tiene que ver con eso, y ese fue como nuestro aprendizaje, y eso es en lo que estamos trabajando mucho, que es un programa que nosotros tenemos que se llama Aldea, que tiene que ver con esto, con entender, relevar, y ese fue uno de nuestros máximos desafíos, que es tratar de relevar qué es lo que principalmente quiere la gente dentro del edificio, acceder a esa información, y no sé, de ahí han salido grupos de lectura o grupos de cine dentro del propio edificio, donde la gente misma que lo habita lo gesta y lo trata de poner dentro del edificio. Y bueno, sí, perdón. No, y sin duda es la gran diferencia o la gran diferenciación de ustedes como desarrolladores en el mercado de Buenos Aires. Sí, yo creo que eso, a ver, hacer ese extra esfuerzo tuvo una muy buena recepción del mercado en general, y creo que hoy principalmente tomó como más vuelo, se puso más en evidencia. Bueno, el gran desafío que hoy tenemos todos los empresarios es de poner de lograr que la gente vuelva a estar en la oficina. O sea, yo soy un convencido de que al principio creo que hubo un enamoramiento general con el home office muy vinculado a la productividad, y todos decíamos, che, al final somos mucho más productivos de lo que éramos antes, y a medida que empezaron a pasar los meses, siento que la mayor parte de nosotros, y ahora sí hablo en primera persona, o por lo menos del ecosistema directo con el que me rodea, empezamos a entender que, por un lado, la calidad de vida es un poco más precaria en la medida en la que estamos todo el día encerrados en casa frente a la compu, pero que los vínculos interpersonales y la parte vincular se fue quedando muy atrás. Y en la medida en la que se empieza a retroalimentar el equipo y empieza a haber más rotación en mercados como Buenos Aires, está habiendo una rotación brutal, producto de los sueldos del exterior para las empresas argentinas, y en ese sentido empezó a haber mucha rotación en los equipos, y bueno, el onboarding de los equipos con digital se está haciendo más complicado. Entonces, creo que hoy sí hay un desafío muy grande de las compañías, y que se traslada hacia nosotros como gestores de metros, que es, bueno, cómo hacer para que la gente tenga ganas de volver a la oficina, tenga ganas de volver a vincularse, y que haya ese sentido de pertenencia dentro de los equipos. Y bueno, y en eso estamos trabajando, y ansiosos de poder estar a la altura. Me parece genial, Alex, gran desafío. Bueno, gracias, y paso ahora con Poncho, que le quiero hacer una pregunta con respecto, ya avanzando un poco y metiéndonos en las ventas, es cómo impacta una correcta conceptualización de los prospectos en las ventas, justamente. Claro que sí, José, gracias. Bien, vamos a partir de cuál es la problemática que tiene el desarrollador, el agente inmobiliario, al utilizar medios digitales, ¿sí? Un desarrollador, un agente inmobiliario invierte en redes sociales, invierte en buscadores, y como hay millones de personas buscando casa, encontrar a ese 1% que te va a comprar resulta ser un reto, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Y si a eso todavía le agregamos que a lo mejor la conceptualización no estuvo hecha correctamente, pues obviamente el resultado en las ventas pues, se va a ver afectado, ¿sí? Entonces,
para nosotros las ventas, el resultado en las ventas es lo más importante, ¿no? Perfilan lo que hace es ayudar a los desarrolladores a acelerar sus ventas. Entonces, hemos encontrado nosotros 3 cosas que están relacionadas con el éxito comercial, ¿no? Y una de ellas precisamente es la conceptualización correcta, ¿sí? La segunda es generar una suficiente cantidad de prospectos, o sea, sí abarcar todo tu mercado, pero eso va muy de la mano con la tercera, que es que tus tasas de conversión o tus tasas de cierre también sean las correctas, ¿sí? Entonces, yo para ejemplificar mejor esta parte, me gustaría compartirles mi pantalla para mostrar una tabla de unos resultados que nosotros hemos revisado, que puedes tener cuando tú precisamente haces correctamente esas 3 partes, ¿sí? Aquí estamos viendo qué resultados tiene un desarrollador si pone a la práctica estas 3 partes, ¿no? Y llegas a tener hasta un 10x en la cantidad de ventas. Y aquí podemos ver un ejemplo de un desarrollo que va a un nivel socioeconómico medio, ¿no? Donde podemos ver que de manera general el promedio de un desarrollador que vende un producto de este tipo va a generar 190 prospectos en un mes, ¿sí? Y una estadística general es que el porcentaje de visitas que tiene un desarrollador, un agente inmobiliario, es del 7%, lo cual le genera 14 visitas, ¿sí? Y pensando también en un promedio que tiene un desarrollador que no lleva a cabo estas 3 áreas para tener un éxito comercial, es de un 3%, esto le da 0.4 ventas por mes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tú aplicas esta conceptualización? ¿Qué pasa si tú utilizas un lead scoring, ¿no? Por ejemplo, como los que se usan en las plataformas de marketing automation como Perfilan, y aparte tú tienes una correcta optimización de tus campañas para poder generar suficientes prospectos? De entrada vas a generar más prospectos, ¿no? Que aquí lo que vemos es qué pasa si tú generas el doble, ¿sí? Y al generar el doble también aumentas tu tasa de conversión al 15% de visitas, lo cual te genera mucho más visitas, ¿sí? Al desarrollo, que en este caso son 57. Y si a eso tú también trabajas con este tema de lead scoring, vas a poder generar un porcentaje mucho más alto de escrituras, que en este caso un 7%, y de esta manera vas a poder llegar a 4 ventas al mes, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante, ¿no? Porque la pregunta puntual era, oye, ¿cómo ayuda la conceptualización en el resultado de las ventas? Pues aquí podemos ver que te puede ayudar hasta un 10x, ¿no? Y de hecho, aprovechando, voy a hacer un paréntesis comercial, pero sí, creo que es importante. Cualquier persona puede acceder a una prueba en Perfilan metiéndose a demo.perfilan.com. Estoy aprovechando ahorita que estaba dando este contexto. Voy a dejar el comentario en pantalla y poder tener acceso a hacer pruebas de conceptualización de desarrollos y también poder utilizar una plataforma de marketing automation precisamente para poder acelerar las ventas, ¿sí? Bárbaro, Poncho, muy claro. La verdad que no hay dudas que la automatización acelera las ventas. Y bueno, ahora quiero hacerle ya la última pregunta a Pablo, y se basa principalmente en qué tipo de productos o proyectos son los más visitados hoy en día en Grupo Guía. Gracias, José. Mira, nosotros ahorita comercializamos como 65 proyectos en 4 ciudades distintas de México y estamos planeando ya abrir en más ciudades. Próximamente, en unos 2 meses, vamos a abrir Cancún, la Riviera Maya, para todos los que son de fuera y quieren venirse a Cancún para hacer nuestra nueva plaza. Con gusto les ayudamos. Y ha sido impresionante en estos meses de pandemia. Sí hay algunas constantes. Las segundas casas para nada era nuestra especialidad. Ofrecíamos el servicio para, oye, soy tu cliente, impresionante, quiero una casa en este lugar o ayúdame a vender mi casa en Puerto Vallarta, Cancún. Nosotros no lo hacíamos de favor. Y ha sido un boom impresionante el tema de las segundas casas en México y al parecer en Estados Unidos todavía más, ¿no? Por ejemplo, las ciudades, los centros de esquiar en Colorado, Estados Unidos, tienen un 20-22% de sus listings que tenían prepandemia a unos precios al 35% arriba
de lo que venían vendiendo. Y este efecto también se está dando en México, no sé en los demás países de Latinoamérica, pero es una cosa que hay que llamar la atención. Y creo que mucha gente se está yendo a vivir, no solo a pasar más tiempo ahora que trabaja online o que sus hijos tienen colegios online. También se está yendo a vivir a ciudades medias o ciudades pequeñas o ciudades en donde era puro turismo, a mejor cambiar su residencia a estos lugares. También en México, todo lo que es producto terminado de clase media, media alta, al desarrollador que supo comercializar. Creo que en México hubo un tema del que supo comercializar y se puso las pilas contra el que no supo comercializar. Creo que en el mundo pandémico, la diferencia no fue el producto, no fue el financiamiento, fue el quién supo venderle a su cliente encerrado en 4 paredes y ellos encerrados en 4 paredes y quién no pudo. Por ejemplo, me acuerdo que nos invitaron a un webinar como a las 15 días de haber empezado el encierro aquí en México de 4S, una empresa increíble de estudios de mercado, y decían si la venta digital era posible o no, ¿no? En México, por lo menos. Nosotros en 6 semanas logramos la primera venta digital, y no te digo que haya sido todas las ventas en la pandemia digitales, por supuesto que no, debe haber sido el 1%, pero sí todos los eslabones de la venta, desde encontrar al cliente hasta el contrato, la escritura todavía no, la podemos hacer online. Entonces no hubo ningún problema, te lo enseño online, aparto online, contrato online, te encuentro, todo lo que quieras, ¿no? Te doy seguimiento. Entonces, la gran diferencia fue en la comercialización. Y tu pregunta, ¿qué tuvo más éxito? ¿Qué se ha vendido más? Segundas casas, producto terminado teniendo las tasas tan bajas y fraccionamientos, desarrollos, no sé cómo se diga en los diferentes, de terrenos. La gente siente una seguridad comprando tierra, siente que su dinero estuvo bien invertido. ¿Y de quién es eso en cuanto a producto? ¿Y quién logró venderlos? El que supo comercializar. El que no, se quedó paralizado. Importante, ¿no? Qué importante tener una buena comercialización en los productos. Nosotros, por ejemplo, desde Cushman & Wakefield en Argentina, yo ya hace varios años que estoy en la compañía, pero hace 10 años atrás, algunos desarrolladores de oficina o de depósitos logísticos compraban el terreno, no hacían ningún tipo de análisis, construían ahí su edificio de oficina, y después se nos acercaban a nosotros y nos decían, bueno, ahora lo quiero alquilar, lo quiero vender, y ya desde hace algunos años atrás a hoy, ya antes de comprar el terreno, antes de empezar la construcción, se nos acercan, nos consultan, nos dicen, me conviene construir acá, hay demanda de oficinas, las empresas demandan en estas zonas, ¿a dónde está tendiendo la demanda de oficinas? ¿A dónde está tendiendo la demanda de los depósitos logísticos? Más hoy en día que el tema logístico con el e-commerce es un boom. Entonces, cada vez más estamos viendo eso, y estamos viendo también que nos piden asesoramiento en base a lo que el inquilino va a requerir después en el edificio. Va a requerir estos amenities, va a requerir esta altura de pisos, va a requerir piso técnico, cielo raso, grupo electrógeno, cuáles son todos los aspectos. Entonces, eso también lo estamos viendo desde nuestro rubro, ¿no? La importancia de primero tener en mente al usuario final para después desarrollar el producto. Así que bueno, no quería dejar de agradecerles por la participación a los 3. Espero hayan disfrutado la charla tanto como yo, y bueno, les mando un saludo y les agradezco por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, gracias, hasta luego.